Amigos de Radio Victoria Ojo con esa televisión, a continuación vamos a hacer nuestro último programa del año 2023 con Trino Márquez en su segmento Mirador Sociopolítico. Y yo soy de la opinión, mira, se está conectando Vladimiro Mujica por ahí. No sé si quieres que conversemos con él y matamos dos pájaros un mismo tiro también. Conoce a Vladimiro, ¿no? Sí, cómo no, claro, por supuesto. Vamos, él también, vamos a involucrarlo aquí. Y así despedimos dos programas de una vez. Porque este es un programita un poco pues informal, ¿no? Pero para cerrar el año, yo creo que debemos enfocarnos, Trino, en el mirador sociopolítico, en cómo ha sido el proceso democrático en América Latina. Sobre todo en nuestros países, pues hemos estado viviendo 25 años de amargura. Otros han imitado el proceso izquierdista y han estado experimentando también altas y bajas. Chile ha intentado cambiar la constitución dos veces y ayer le dijeron otra vez que no. Entonces Sí. hay una puja permanente, pero no sé por qué está prevaleciendo todavía el izquierdismo frente a las auténticas democracias. Entonces, yo no sé cómo lo ves tú para el 2024, si esto se radicalizará, si se suavizarán los términos, si se encontrará un punto intermedio, no sé. Por ahí está y miro que no se ha conectado, pero ojalá se conectara porque me gustaría que entre los tres. Aquí Bueno, es estoy, aquí estoy, difícil. aquí estoy. No, no Ah, ok. veo tu, Hola, no, Vladimir, Vladimiro, encantado. Hola, ¿Cómo estás? Trino. tu imagen, Vladimiro. Ok. Encantado, ¿Cómo estás ¿cómo tú? estás? Bien, Muy bien. bien. Gusto en saludarte. Hace tiempo que no hablábamos. Sí, entonces vamos a aprovechar entre los tres brevemente, hacer una visión Sí, igual. prospectiva y retrospectiva de cómo ha sido la democracia en nuestro país últimamente y cómo es que no se encuentra todavía la endija para recuperarlas plenamente de nuevo, porque el izquierdismo se está imponiendo, pero al mismo tiempo hay países donde la puja es importante y racional, en otros se ha radicalizado más. Vamos a cerrar el año, Vladimiro, el tuyo y los dos programas, y el de Bueno, Trino, hablando de esto, y Trino es el ah, anfitrión, pues, ok. ¿qué vamos a hacer? No, para conversar un poco, yo creo que ese ideal de que el continente se va a estabilizar Sí, es poquito, desigualdad. Este es un continente muy desigual, donde la distribución de la riqueza está muy desigualmente repartida. No hay eso que algunos llaman la democracia social. Los servicios públicos no sirven en desniveles en el acceso a la educación, a la salud pública, incluso al transporte colectivo, a la y hablando de los servicios, vivienda, a servicios básicos de la el de vivienda. comunicaciones es uno, que tú estás conmigo aquí con Trino, con Vladimiro y está fallando. Exacto, La en comunicación. comunicación, la Y se habla de posmodernismo. ¿Qué tal? conectividad, el acceso a Internet, la inflación, sobre todo la inflación en alimentos, salvo en Venezuela, donde la inflación en alimentos es muy alta. Entonces, en un contexto de contradicciones tan fuertes y desigualdades tan marcadas, que se estabilice políticamente. Entonces, podemos imaginarnos que en el curso de los próximos años habrá estos movimientos pendulares entre la izquierda y la Sí, Vladimiro. Sí, mira, derecha. A mí no. me parece interesante lo que Dale, dale. ocurrió ayer en Chile. Ajá. Me parece interesante porque te indica que, por ejemplo, la sociedad chilena, que fue durante mucho tiempo un modelo de crecimiento con equidad, y de la izquierda pensaron que era un modelo muy desigual y muy inequitativo y generaron todo ese movimiento del año 2019. El, el, 2020 que condujo ahora ayer de nuevo por segunda vez la sociedad chilena dice que ellos prefieren una constitución de bueno, centro democrático, republicana, la acción del Estado sea controlada por los ciudadanos y sin radicalismo de ninguna naturaleza. Pero bueno, esto parece que no lo entiende la élite política. Entonces, la constituyente anterior, que estaba básicamente controlada por la izquierda y la ultraizquierda, intentaron imponer una constitución hegemónica y fracasó. Y hay una constitución que tampoco satisfizo las expectativas de los chilenos, que quieren una sociedad más de centro democrático, más inclusiva, más tolerancia ciudadana, con controles mayores sobre el Estado. Bueno, y resulta que ganó digamos, el amplio bueno. Estamos captando a Trino centro que tiene la estamos sociedad chilena. captando a Eso es Trino lo con un que poquito quisiéramos de que ocurriera en interferencia. Venezuela.
Sí, estamos captándote con un Sí, poquito de altibajo en la señal, pero hemos captado la idea. Vamos a ver cómo lo aprecian Vladimiro, pues, para entonces ir. Mira, bueno, sí, bueno, primero sí, entonces, sí, no, no saludos a ambos. 5G. Adelante, ¿Cómo? Vladimiro. 5G, ¿qué significa eso? Mira, 5G, ok, de ok, hace rato. está bien. Vladimiro. Esperemos que sea el nivel de Internet. Mira, no, yo creo que lo que dice Trino, yo estoy en buena parte de acuerdo con que no vamos a tener esa recuperación global pues, de toda la democracia en Latinoamérica hacia el centro, por las cosas que le está diciendo. Pero yo también quería referirme a que buena parte de la discusión que hay en este momento en el así llamado día de más uno, es decir, si es que si en algún momento se sale del autoritarismo chavista y se apunta hacia refundación, que es el término que a mí me gusta, reconstrucción de Venezuela, ¿cómo se va a hacer para conciliar y reconciliar estos extremos de cosas? Un país en enorme pobreza, con todas las desigualdades que tiene, y una eventual candidata ganadora de un proceso de ese tipo como María Corina Machado y todo lo que se supone que, o lo que ella representa en términos de cambio. Entonces es una discusión muy compleja porque precisamente todo lo que se pretende hacer, si uno toma cualquier tema, las universidades, la industria petrolera, etcétera, hay cosas tan importantes que hay que hacer, pero no se pueden hacer de la noche a la mañana. Y no se pueden hacer de la noche a la mañana precisamente por lo que Trino está diciendo, porque hay que prestarle atención a una zona de absoluto desbalance que hay que corregir y en relación con la cual hay que actuar primero, antes, si no se corre el riesgo de que el país se desestabilice aún más. Entonces, es un dilema sumamente complejo el que estamos enfrentando y no es solamente Latinoamérica, es decir, lo que está ocurriendo en España, lo que ocurrió antes en Italia, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento, que, claro, pero en todos estos casos, el elemento común es la polarización. No es necesariamente polarización por la razón que dice Trino de las desigualdades económicas y sociales. En el caso de los Estados Unidos, la polarización tiene que ver con otros ingredientes, y también el caso de Italia. Pero el hecho cierto es que la polarización es el enemigo, un enemigo muy importante de la democracia porque destruye el centro y sin el centro político es muy difícil tener democracia. Entonces, digamos, yo creo que hay unos puntos de convergencia importantes entre lo que está diciendo Trino y lo que yo estoy señalando en este momento. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, Vladimir. No es comparable la situación en América Latina con la de Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos la polarización es mucho más cultural y en Europa incluso. Estados Unidos, la división entre republicanos y demócratas pasa por temas como el aborto, como la relación con los grupos LGTB, el tema de las migraciones, de las migraciones no controladas, que se ha convertido en una zona divisoria entre republicanos y demócratas, la guerra con Ucrania, el apoyo a la, a la, al gobierno de Zelensky contra la invasión rusa. Bueno, estos son algunos de los temas que están dividiendo las corrientes. El supremacismo blanco, el problema racial, la relación con las poblaciones negras, que sigue siendo un problema allá bien entrado el siglo XXI, sigue siendo un tema importante. El supremacismo que ha renacido en Estados Unidos entre los grupos republicanos con mucha fuerza. Entonces, esas son divisiones muy profundas que hoy separa a la sociedad norteamericana y que tienen poco que ver con lo que está ocurriendo en América Latina, donde la división es mucho más social, el acceso a la Sí. educación, a los servicios públicos, Okay. la distribución de la riqueza, la manera como en América Latina se ha ido un sector muy reducido. Y eso es particularmente patético en Venezuela, donde el, los sectores vinculados con el chavismo, popularmente conocidos como enchufados,
tienen acceso a niveles de ingresos que son absolutamente impensables para el resto de la población. Entonces la división es mucho más económica y social, ligada a la tradición latinoamericana de estos patrones tan desiguales en la distribución de la Sí, y un punto allí, Trino, que también es importante en el contexto de Venezuela, que es que los Estados Unidos, sin ser uno de los signatarios del Acuerdo de Barbados, es uno de los garantes del Acuerdo de de los Barbados. garantes. Y las posiciones al interior de los Estados Unidos en relación a Venezuela son a veces enteramente divergentes, e inclusive no es solamente que son divergentes entre demócratas y republicanos, es que son divergentes dentro del propio gobierno demócrata. Y entonces eso crea también un subconjunto de la polarización, porque allí es un tema, Venezuela, donde nosotros los venezolanos quedamos atrapados en cierta manera, porque hay una parte de lo que ocurre en Venezuela, una parte muy importante que es obra nuestra, pero hay elementos de geopolítica que afectan profundamente a Venezuela y que no están bajo nuestro control, y que es muy difícil argumentar que Venezuela, como se lo ha dicho muchos otros venezolanos, tenemos que salir de esto solos, cuando tú tienes una situación geopolítica que involucra Ucrania por un lado, el crudo ucraniano, el suministro a Europa, Venezuela como proveedor confiable de crudo, el conflicto con Guyana y en los términos en que eso se está manejando. Entonces, este tema de la geopolítica, uno dice, bueno, tenemos las confrontaciones que tenemos en Venezuela, cierto. Tenemos las cosas que no hemos hecho los defensores de la democracia para unificar una respuesta a todo este desastre, cierto. Pero también tenemos este otro contexto geopolítico que nosotros no controlamos, en el cual podemos influir, pero hay reuniones, por ejemplo, la reunión que se dio en Qatar entre los Estados Unidos y el gobierno de Maduro, y no había ningún representante de la oposición. Así es. Sí, sí. Y entonces son cosas sobre las cuales se está decidiendo en una parte importante el destino de Venezuela, en la cual la presencia de los venezolanos no necesariamente está garantizada por este juego geopolítico tan complejo. Ahora, la puja, yo quisiera en este punto hablar un poco de la puja por las materias primas, ¿no? Que en los países desarrollados es fundamental poseerlas todas o tener acceso a ellas de la manera más expedita. Y eso complica un poco el panorama para llegar a acuerdos políticos con unos gobiernos y otros. Entonces, ¿cómo manejar la parte económica en este aspecto? O sea, bueno, mira, muy corto para dejarle a Trino. Ese es un problema que en rigor históricamente nunca ha tenido ninguna solución tremendamente positiva ni completamente satisfactoria para las partes. O sea, el caso extremo no es ni siquiera el petróleo, el caso extremo probablemente es el coltán y lo que se está haciendo en África. Es decir, en África esencialmente se tiene un continente completo, rehén de grandes potencias, China sobre todo. Es decir, los chinos siguen comprando tierra, y en realidad en África, eso es una cosa que a veces uno se le olvida, el mayor reservorio del mundo de agua dulce está bajo el continente africano. ¿Okay? Y era una cosa que estaba semioculta, pero entonces los chinos están compitiendo por el agua dulce del futuro, que va a ser, ya lo es, en algunos sitios del planeta, es el recurso más importante que hay, ¿ves? Porque nosotros no tenemos ningún sustituto. Nosotros podemos tener sustituto para el petróleo, pero para el agua no tenemos ningún sustituto porque la biología no lo permite. Entonces, este tema va a seguir, y lo que está ocurriendo en este momento, habían anticipado en términos de los acuerdos para preservación del planeta, etcétera, partiendo de algo que ya no va a ocurrir, que es que para el año 2050 las emisiones van a estar reducidas. Eso es completamente imposible con lo que está pasando ahora con Ucrania y lo que va a empezar a pasar ahora con el Esequibo. El Esequibo tiene las reservas no probadas más importantes del mundo. No probadas, digo, porque no están certificadas todavía. Entonces, todo lo de la industria de hidrocarburos sigue, todo el tema de la geopolítica por el control y el acceso a la industria sigue, así que eso que tú estás planteando por lo pronto sigue siendo un dilema que gravita sobre nosotros, pero que no ha tenido ninguna solución feliz. Sí, claro. Yo agregaría, Vladimir, si me permite, José Antonio. Claro. Sí, adelante.
el acceso a las energías fósiles sigue siendo mucho más barato que las energías no renovables. Esa es una cosa que los ecologistas dicen poco o no dicen, ocultan. Y es que para tener una tecnología limpia, una fuente de energía limpia, los gobiernos, las naciones tienen que invertir cuantiosas recursos, enormes recursos que muchas veces no están disponibles en la sociedad. Y claro, entonces el acceso a la energía proveniente de los hidrocarburos, al petróleo o al gas, es mucho más económico. Entonces, lo que hay que hacer es buscar algún tipo de equilibrio, de control, pero pensar en que en 10 o 15 años se va a suprimir la energía, eso simplemente no es viable, no es posible, y eso es un gran engaño que se le está cometiendo, se le está haciendo a la humanidad, que ingenuamente cree que eso es posible. Y en ese engaño han incurrido gobiernos que de manera demagógica se fijan metas que son imposibles de cumplir. Entonces, mientras haya acceso, estas reservas que se han descubierto ahora en Guyana, sobre todo en la plataforma marina y submarina, el costo allí va a ser bastante reducido porque ahí no hay que perforar a grandes profundidades. Las inversiones son cuantiosas, pero si el barril de petróleo cuesta 10 o 12 dólares producirlo, o 15, y lo puedes colocar en los mercados internacionales en 58, 60, ahorita está en 75. Entonces, imagínense el volumen de ganancia, cómo renuncia un país pequeño y pobre como Guyana a una riqueza tan cuantiosa como esa. Y eso también coloca el problema con Venezuela en otro nivel, y obliga a Venezuela a negociar y a buscar fórmulas de entendimiento con Guyana y a buscarse aliados internacionales, entre ellos Brasil y Estados Unidos. Ok, petróleo, perfecto, la industrialización, el desarrollo tecnológico, pero ¿y la alimentación de la población? ¿Cómo la procuramos? Porque es que no vemos a ningún país desarrollando fórmulas de aprovechamiento de la tierra en función de generar alimentación para la humanidad. Bueno, el caso de Ucrania, por ejemplo, que era uno de los proveedores principales de cereales del mundo, o sea, se le generó un conflicto que no lo ha podido resolver, y eso ha condicionado también la alta productividad que antes tenía. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de economía y el individuo, el ser humano, está desprovisto de lo fundamental que es sí, alimentarse bien? pero es que fíjate una cosa, José Antonio, que va también en la dirección de lo que estaba diciendo el Trino. El tema de energía, como él apuntó, se ha creado la ficción esta, para llamarla ecologista. Por supuesto que el tema de defensa del planeta es central, pero quienes abogan por cosas como alimentos orgánicos, para referirme a lo que tú estás tocando ahora, no tienen en consideración que el precio de los alimentos puramente orgánicos y el tamaño probablemente llega al doble de los alimentos producidos por métodos industriales. Entonces, el problema número uno del mundo, si tú lo quieres ver de esa manera, es el hambre. Tú tienes al menos un tercio, probablemente un poco menos de un tercio, un cuarto de la población viviendo en condiciones, es decir, estamos hablando de 1.500 millones de personas que viven en condiciones por debajo de los niveles de pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que cualquier solución que toque tanto el aspecto económico global como la alimentación tiene que ser una solución colectiva del mundo, donde todos los países tienen que hacer un esfuerzo para eso. Y el tema que tocó Trino, por supuesto que hay métodos alternativos de producción de energía solar, energía eólica, y ahora con este ejemplo pues de energía por fusión nuclear. Entonces, ¿pero qué pasa? Que en el caso de la energía solar, la eficiencia de la producción de energía solar no llega a los números adecuados, y ahora nos estamos enfrentando a un problema todavía más serio, que es que los materiales para células solares y generadores solares no existen en cantidades apropiadas en el planeta Tierra. Es decir, no es ninguna tontería lo que estamos diciendo. Claro. Es que el problema es que el diseño de una celda solar requiere unos ciertos parámetros que no viene al caso, pues, energéticos, de control, etcétera, de voltaje,
que no se pueden conseguir sino con ciertos materiales. Nosotros no sabemos cómo hacerlo con otros materiales. Entonces, ahí hay un problema muy, muy serio, ¿eh? Y luego, esta otra forma de energía que utiliza reactores, esa tiene el potencial para desplazar a todas las otras formas de energía, porque esa sí, en verdad, tiene niveles de rendimiento similares a los de las estrellas, si lograras hacerlo de manera controlada, pero no estamos allí todavía. Entonces, todo esto requiere un esfuerzo colectivo, pero cuando tú en las democracias occidentales preguntas por un efecto colectivo, entonces la gente responde, porque luego viene aquí el otro elemento, que es el narcisismo colectivo de las democracias occidentales. Tú preguntas, si a algún candidato se le ocurre plantear que tú tienes que hacer un esfuerzo colectivo que involucra a África, Asia, te dicen, no, nosotros tenemos que ocupar del bienestar de nuestro país. Y resulta ser que poco a poco el bienestar de un país específico no va a ser posible si no se toma en cuenta. Se encadena con el de los demás. Claro. El de los demás. Entonces, bueno, es un problema extremadamente complejo que tiene que ver con lo que yo llamo el narcisismo de las democracias occidentales, que es un factor muy poderoso en la elección de candidatos, de gobernantes, etc. Entonces, bueno, ahí estamos, en ese dilema de fin de año. Y el problema para ustedes dos, les digo, es que adolecemos también de liderazgos que verdaderamente califiquen para entender estos problemas y para diseñar políticas con respecto a ellos. Eso es más difícil que los sustitutos de la energía solar. Eso es más complicado todavía. Sí, es más fácil conseguir. Más fácil explorar los exoplanetas y traer materiales para la Tierra. Traer energía de Júpiter. Que convencer a los humanos de lo que tienen que hacer para... Claro, bueno, y ese es el problema en general de las democracias, que para construir consensos es mucho más difícil, porque tienes que tomar en cuenta tantas opiniones. Aquí tienes que incluir, por ejemplo, en este tema que estamos tratando, a los grupos ecologistas, a los científicos, a los expertos, a las academias, a las empresas petroleras, que son lobbies poderosos que actúan sobre los congresos, sobre los parlamentos del mundo para tomar decisiones, diseñar leyes, todo el aparato legal que rige estos procesos. Entonces, lidiar con esto es de una complejidad extrema y no queda otra que asumirla de esa manera. El problema no se va a resolver en poco tiempo. Y señalando algo a lo que tú te referías, José Antonio, cómo abordar el tema de los alimentos. Hoy existen tecnologías importantísimas que han elevado enormemente la productividad de los campos, y hoy la producción en algunas regiones por hectárea es 2, 3 o 5 veces mayor que hace 40 o 50 años, por los niveles de la biología la aplicada a la ciencia, aplicada a la producción de alimentos, a la productividad, etcétera. Pero eso tiene consecuencias también y está muy mal distribuida. No es la misma productividad en un país de África Central o subsahariana que la productividad en California, claro, o en las zonas en Bélgica, en Países Bajos. Entonces, claro, estos son los desequilibrios que debería tratar un foro mundial como la ONU, sí, u otras instancias, o se tratan a medias, o los países africanos tienen muy poco peso en las decisiones porque son países muy pobres y gobiernos muy débiles. Entonces, claro, es una complejidad. Bueno, resumiendo, nosotros hemos querido hacer hoy un programa de cierre de año, pues, donde más o menos evaluáramos de manera sucinta pero bien concreta, pues, varios aspectos que son inherentes a la existencia de hoy y la del futuro. Desde luego, no somos visionarios ni tampoco tenemos la varita mágica para resolver nada de esto, pero son planteamientos que se tienen que hacer abiertamente en forma pedagógica. Sí. Mira, no me gustaría, José Antonio, cerrar el programa sin decir algo sobre lo que estamos viendo sobre Venezuela, que es especialmente complicado porque tenemos una candidata formidable que es María Corina Machado, electa por más de 2.300.000 personas en unas votaciones a las que concurrieron 2,5 millones de personas. Ella obtuvo casi 93% de los votos, pero tenemos un gobierno que se resiste a aceptarla como candidata. Entonces la gran pregunta es qué va a ocurrir con María Corina, si el gobierno va a aceptar.
Y yo veo que al gobierno no le resulta fácil ni aceptar a María Corina, porque sería ir lo más probable, seguramente, a la pérdida de las elecciones, pero tampoco le resulta sencillo acabar con una candidatura que tiene no solamente un poderoso apoyo nacional, sino un enorme apoyo internacional por los acuerdos de Barbados, de Doha, y por toda la opinión que a lo largo de 20 años ha ido construyendo María Corina. Entonces, estamos frente a un enorme problema y yo me inclino a pensar que la ruta que ha adoptado María Corina es la correcta, es mantenerse en contacto con la gente, recorrer el país, eh, promover un movimiento de abajo hacia arriba en la cual los ciudadanos tengan un papel muy importante, creciente, y este movimiento creo que puede terminar derrotando a los sectores más radicales del chavismo que se niegan a aceptar a María Bueno, Corina. todo ello dentro de la prevalencia de la democracia como el sistema que nosotros abogamos y por que luchamos en esta plataforma. Sí, Vladimiro, sin pues duda. podría cerrar también el programa con una apreciación al respecto. Bueno, sí, en esa misma dirección. Yo creo que yo coincido con lo que apunta Tulio, por supuesto, en el sentido que al gobierno no le es fácil hacer lo uno ni lo otro, pero yo creo que hay que abundar también en lo que ha sido la respuesta también del mundo opositor. Es decir, al comienzo vimos mucha división en torno al tema de la sucesión, así llamado. Es decir, aceptar que el gobierno va a inhabilitar a María Corina Machado y que entonces hay que nombrar un sucesor. Afortunadamente, eso se ha aliviado un poco porque la idea de nombrar, de iniciar un movimiento sucesorial para reemplazar a María Corina porque el gobierno la inhabilite es absolutamente extemporánea, y no solamente es extemporánea, sino que constituye un acto de desconocimiento muy importante de la voluntad popular por el hecho de la primaria, al cual no tiene derecho ningún líder de la sociedad civil y ningún líder de partido político. Bueno, viéndolo. Porque el pueblo, déjame terminar, porque el pueblo en esa materia opinó lo que opinó, así no fuera una elección global. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que entonces se plantea, bueno, pero ¿y si la inhabilitan, cuál es la solución? Esperemos, porque la política no es un hecho estático. Este conflicto tiene que seguir y el gobierno tiene que sentir el movimiento de resistencia de la gente y tiene que sentir el rechazo internacional antes de que este juego termine. Y por eso cualquier intento prematuro de reemplazar a María Corina por otro candidato que el gobierno acepte es inaceptable. Y yo me imagino que tú lo viste, no sé si lo vieron, pero yo escribí un artículo hace 2 días en el Nacional precisamente apuntando sobre eso a raíz de la decisión de María Corina de acudir al tribunal, no para someterse a las cosas que está planeando el gobierno de Maduro, sino para decir, yo no estoy inhabilitada, corrijan ustedes la situación, que es un argumento legal un poco distinto y muy inteligente al que originalmente se había planteado. Bueno, se nos va a acabar el tiempo, pero yo les agradezco muchísimo que ustedes hayan formado parte durante este año de estas plataformas de Radio Victoria o Congreso Televisión, en el propósito que nos ha animado siempre, pues, de construir mejor ciudadanía y alcanzar verdadera y buena gobernanza. Y en esa lucha seguimos. Los programas de ustedes con nosotros aquí semana a semana han sido bien aleccionadores, han alcanzado la audiencia requerida. Ojalá que alcancemos más para que el mensaje se profundice y el objetivo que andamos buscando pues lo veamos pronto, no solamente en Venezuela, sino en varios países. O sea, Antonio, una sola observación. A mí me gusta mucho el formato de un programa así. Si a ti se te ocurre en el futuro que puedo coincidir con Trino, yo encantado. Lo único es que de ahora en adelante le voy a empezar a decir Trin y le voy a quitar la voz final porque me dijo Vladimir. Entonces, en venganza. Pero salvo eso, yo encantado porque me gusta este formato de intercambio, si lo puedes promover. No, vamos a una dinámica de producción distinta en 2024, justamente eso se lo quería comunicar ahora. Bueno, si pones Trino y Vladimiro en concierto. Algo así, ya veremos. El nuevo dúo. El dúo dinámico. Pero sí, vamos a eso. Dentro de la filosofía de acción está dinamizar los procesos productivos de este canal, ampliarlos, sumar otros voluntariados más que están ya comprometidos para arrancar en 2024
Y yo creo pues que este tipo de debates van a ser fundamentales en la forma que nosotros lo hacemos, pedagógico, con nivel académico y con la mejor intención posible pues para que la política se recomponga en alguna medida y estos países salgan gananciosos. Eso es lo que nos motiva. Así que yo les agradezco mucho. Despídanse de su audiencia hasta 2024. Feliz Navidad. Bueno, Y que la feliz pasen, Navidad y próspero año nuevo. seguro, que la pasen muy bien. Dentro de lo que se pueda. Todo dentro de lo que se pueda. Seguro. Un abrazo para los dos. Un abrazo, Chao. Vladimir. Hasta luego. Chao.